Buenas con todos, bienvenidos al canal. El tema de hoy voy a estar hablando sobre la teología abrámica, es decir, sobre las diferentes creencias en Dios sobre las religiones abrámicas, es decir, que tengan a Abraham como padre de la fe. Bien, comencemos. Tenemos la apología cristiana, que viene del griego atoia, que significa defensa verbal o discurso verbal. Esta es el área de la teología que se especializa en usar argumentos racionales para defender y difundir el cristianismo. Los apologistas cristianos defienden su propio punto de vista por medio de evidencia histórica, argumentos filosóficos, evidencia científica y la lógica, entre otros. Pese a que algunos creacionistas son considerados apologistas, generalmente son una minoría en esta área de la teología. La apología cristiana se remonta al apóstol Pablo, ha evolucionado durante los siglos, inclusive a célebres filósofos medievales como San Justino mártir, San Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino. Algunos apologistas de la época moderna fueron Lewis y Chesterton. En el presente, algunos apologistas destacados son el filósofo y teólogo William Lane Craig y el biólogo genetista Francis Collins, exdirector del proyecto Genoma Humano. Vayamos con la teología católica. El término teología, por tanto, no es inicialmente de origen cristiano. Solo a través de un proceso progresivo se impone tanto en Oriente como en Occidente el uso cristiano del término teología. Para Clemente de Alejandría indica el conocimiento de las cosas divinas. Para Orígenes expresa la verdadera doctrina sobre Dios y sobre Jesucristo como Salvador. Eusebio concede el privilegio de haber aplicado por primera vez el atributo teólogos a Juan, ya que en el Evangelio adjudicado a sus seguidores escribió una eminente doctrina sobre Dios. A partir de él, la Iglesia Católica afirma que la teología indica la verdadera doctrina, la cristiana, en oposición a la falsa doctrina que enseñaban antiguamente a los que se denominaron paganos y herejes. El término teología es una palabra compuesta que en su significado literal puede indicar un hablar de Dios o bien un discurso sobre Dios. Así pues, la teología católica presupone la fe como fundamento experiencial e intenta en ella y a través de ella el conocimiento y la comprensión de la fe. En otras palabras, es una actividad intelectual, metódica y crítica que presupone la adhesión a la fe católica. Para indicarla sintéticamente, se resume a menudo la fórmula de Anselmo de Canterbury, llamada Fides Quaerens Intellectum, que significa la fe busca entender. Esto quiere decir que desde ese punto de vista la teología es la voluntad de la fe de comprender. En la constitución del saber teológico católico pueden indicarse su objeto, sus fuentes y su lugar. El objeto de la teología católica es Dios de manera directa y de manera indirecta el mundo y el hombre a la luz de Dios. Las fuentes del conocimiento teológico son las escrituras inspiradas, reveladas de manera privilegiada. El lugar de la teología es la Iglesia, como comunidad de fe y de cristianismo. La teología en algunos casos llegó a un nivel de especulación y elaboración. Este saber racional ha sido considerado ciencia por los teólogos y por no teólogos en el pasado medieval y en épocas contemporáneas, aunque para otros del pasado o contemporáneos no es una ciencia. En gran medida esto se explica porque el concepto de ciencia ha variado y aún en diferentes épocas no es homogéneo. Lo que en una época es ciencia, en otra simplemente sabe ser mitología o creencia, o pseudociencia. La teología se pregunta acerca de la naturaleza, las propiedades y la lógica trinitaria. En este sentido, la teología católica es en su mayor parte igual que otra teología cristiana. También estudia otras cuestiones,
como por ejemplo la soteriología, la mariología, la predestinación, la escatología, la ética teológica y, según algunos autores, la apologética. El primer milenio después de Cristo se caracterizó por la unidad entre el saber teológico y el ministerio pastoral de los obispos. Algunos de los mayores teólogos fueron los grandes doctores de la Iglesia, y estos, con algunas excepciones, fueron obispos. El magisterio del obispo se hacía siendo teólogo y viceversa. O sea, eras obispo y teólogo. Para ser obispo tenías que ser teólogo, y para ser teólogo había que ser obispo. Poniendo de manifiesto la unidad y la complementariedad de las dos funciones. La teología era considerada como comentario y esfuerzo de penetración en la palabra de Dios para poder vivirla concretamente. En Occidente es sobre todo San Agustín el que mantuvo con vigor el sentido religioso de teología. Se comprende así la teología como el esfuerzo por penetrar cada vez más en la inteligencia de la Escritura y de la palabra de Dios. Anselmo de Aosta avanzó en la comprensión de la teología y consideró el principio básico de la teología, llamado o denominado quaero intelligere uc credam, se credo uc intelligam, que significa busco entender para creer, pero creo para poder entender. Ahora, en la teología protestante, que es un poco diferente a la católica, tenemos que a partir de Lutero se inicia un nuevo sentido teológico, separado e independiente de la teología tradicional católica. Surge así la teología protestante, que difiere de la católica en cuestiones doctrinales que son consideradas fundamentales. Primero, que la Biblia es considerada infalible palabra de Dios y el texto más importante de todos los libros del mundo. No existen documentos diferentes a la Biblia que sean aceptados como infalibles, además de estar basada en el llamado Canon de Palestina o Canon hebreo, que consta de 39 libros, a diferencia de la Biblia católica, que contiene 46 libros, pues está tomada del Canon de Alejandría, que contiene 7 libros más, llamados apócrifos por la tradición protestante y también llamados libros deuterocanónicos por la tradición católica. No se acepta la adoración a ninguna clase de imagen ni a persona alguna. Por lo tanto, no se acepta la postración frente a imagen alguna. No se acepta la existencia del purgatorio, puesto que la existencia del purgatorio no está escrito en la Biblia. No se acepta el bautismo de niños o infantes, sino hasta que el individuo tiene formada una conciencia de lo moral. No se reconoce a la Virgen María ni a ningún otro personaje bíblico o histórico como intercesor ante Dios. Es decir, no debes de pedirle nada a ningún santo ni a la Virgen María, sino pedir para que interceda por ti ante Dios, sino pedirlo tú mismo. Tú mismo puedes conversar con Dios, no necesitas de ningún intermediario. Cabe mencionar que dentro de la teología protestante se destacan 5 puntos claves de la teología o creencias. Estos 5 puntos claves son sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus y soli Deo gloria. Esto se basa en que la hospitalidad de Abraham, de André de Jubloy, los 3 ángeles simbolizan a las 3 personas de Dios, lo cual significa que la salvación es solo por la fe, sola fide, por la sola gracia de Dios, sola gratia, por la única intercesora de Cristo, solus Christus, dando así la gloria solamente a Dios, soli Deo gloria, pues el hombre no tiene parte en la salvación. Asimismo, se enfatiza la suficiencia de la palabra de Dios expresada en la Biblia, con el fin de conocer al Dios verdadero, al darse a conocer hacia los hombres, sola escritura. Ahora veamos un poco sobre la teología ortodoxa. La teología ortodoxa oriental se caracteriza por su trinitarismo monoteísta, la creencia en la encarnación del Logos, Hijo de Dios,
un equilibrio entre la teología catafática y apofática, una hermenéutica definida de la tradición sagrada, una eclesiología concreta y una soteriología terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos ortodoxos creen en un único Dios, que es a la vez uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas divinas, aunque apunta que se trata de una esencia indivisible presente en los tres. La Sagrada Trinidad está formada por tres personas distinguibles y distintas. A esto se le da el concepto, el nombre de hipóstasis, que comparten una esencia divina llamada ousia, es decir, que no ha sido creada, inmaterial y eterna. El Padre es la fuente eterna de la divinidad, de la que el Hijo la obtuvo, y también del Padre la obtuvo el Espíritu Santo. La ousia de Dios, es decir, su esencia divina, es algo que está más allá de la comprensión humana y no puede ser definida ni tratada por el entendimiento humano. Hasta aquí hemos hablado un poco sobre la teología cristiana y hemos visto en qué creen los católicos, los protestantes y los ortodoxos. Pero dentro de las mismas religiones abrámicas, es decir, que tienen a Abraham como padre de la fe, también tenemos la teología islámica. En la teología islámica tenemos un concepto llamado Kalam, que es una de las ciencias religiosas del Islam. En árabe la palabra Kalam significa discusión y habla de la tradición islámica de buscar principios teológicos por medio de la dialéctica. Un estudio del Kalam es llamado Mutakayam. Según la enciclopedia del Corán en el 2006, el Corán muestra una amplia gama de temas teológicos relacionados con el pensamiento religioso de la antigüedad tardía y a través de su profeta Mahoma. Presenta una visión coherente del Creador, del cosmos y del hombre. Los temas principales de la disputa teológica musulmana resultan estar ocultos bajo la redacción del mensaje coránico, que está estrechamente ligado a la biografía de Mahoma. Sin embargo, los historiadores modernos y los estudiosos de los estudios islámicos reconocen que algunas instancias del pensamiento teológico ya se habían hecho entre los paganos politeístas en la Arabia preislámica, como la creencia en el fatalismo, el qadar, que aparece en la teología islámica. Con respecto a los debates metafísicos sobre los atributos de Dios en la Biblia, en la Biblia de ellos, en el Corán, la predestinación y el libre albedrío humano. El cisma original entre sharijites, sunnis y chiíes entre los musulmanes se discutió sobre la sucesión política y religiosa de la guía de la comunidad musulmana, Ummah, después de la muerte del profeta islámico Mahoma. A partir de su posición esencialmente política, los carijitas se desarrollaron doctrinas extremas que los distinguen tanto de los musulmanes sunitas como de los chiitas. Los chiitas creen que Ali bin Abi Talib es el verdadero sucesor de Mahoma, mientras que los sunitas consideran a Abu Bakr para ocupar ese puesto como sucesor de Mahoma. Los carijites se separaron tanto de los chiitas como los sunitas durante la primera fitna, que fue el primer conflicto islámico. Se destacaron particularmente por adoptar un enfoque radical del takfir, es decir, la excomunión, por el cual declararon que tanto los musulmanes sunitas como los chiitas eran infieles, o falsos musulmanes, llamados munafikun, y por lo tanto se consideraron dignos de muerte por su percepción de apostasía. Tenemos que aqidah es un término islámico que significa credo o creencia. Cualquier sistema de creencias o credo religioso puede considerarse un ejemplo de aqidah. Sin embargo, este término ha tenido un uso técnico significativo en la historia y la teología musulmana, denotando aquellos asuntos sobre los que los musulmanes tienen convicción. El término generalmente se traduce como teología. Tales tradiciones son divisiones ortogonales a las divisiones sectarias dentro del Islam, y un mutazilita puede, por ejemplo, pertenecer a la escuela de Jafari o Sagdi o incluso Hanafi de jurisprudencia islámica. Una de las primeras escuelas sistemáticas de teología islámica fue Mutazila a mediados del siglo VIII después de Cristo. Los mutazilites enfatizaron el uso de la razón y el pensamiento
postulando que los mandatos de Dios son accesibles a través del pensamiento y la investigación, y afirmaron que el Corán fue creado. A esta creación del Corán ellos la llaman Makhluk, en lugar de ser coeterno con Dios, lo que sería convertirse en una de las cuestiones más polémicas en la historia de la teología islámica. Mientras algunos decían que el Corán ha existido desde siempre, desde que existe Alá, ellos creen que el Corán apareció en algún momento de la historia. En el siglo X, los Ash'ari, en el siglo X, los Ash'ari se formó como una contestación a las escuelas Mu'tazila y Ash'arites. Todavía enseñaba el uso de la razón para poder comprender el Corán, pero negaba la posibilidad de deducir verdades morales mediante el razonamiento. Otro punto de discusión fue la posición de imán, que significa fe, en contraste con taqwa, que significa piedad. Tales escuelas de teología islámica se llaman en Ilm Kalam, o ciencia del discurso, en oposición a las escuelas místicas que niegan que cualquier verdad teológica pueda descubrirse por medio del discurso o la razón. Ahora, tenemos la teología judía. La teología judía es el estudio de la naturaleza de Dios y el significado de las leyes divinas dentro del marco del judaísmo. Esto implica estudiar las escrituras canonizadas del judaísmo para obtener instrucciones tanto explícitas como implícitas de Dios, así como estudiar los escritos y comentarios de las autoridades judías del pasado. La teología es una parte de la filosofía, por lo que los teólogos utilizan estos recursos además de su propio entendimiento para poder contestar las preguntas sobre la práctica y la conducta diaria de los judíos. Los principales textos o escrituras del judaísmo se pueden dividir en términos generales en la ley escrita y en la ley oral. La ley escrita toma la forma de los 5 libros de Moisés, también conocidos como la Torá, que el judaísmo sostiene que es el texto literal que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Según la tradición judía, además de darle a Moisés la ley escrita, Dios le dijo a Moisés cómo interpretar el texto. Lo que Dios le dijo a Moisés se conoce como la ley oral y siguió siendo una tradición oral de historias y dichos hasta que más tarde fue codificado en el Talmud. Los escritos de los profetas mayores y menores acompañan a la Torá y al Talmud en los textos canonizados de la teología judía. Los eruditos judíos tratan a la teología judía de la misma manera que cualquier académico trata su área de estudio. Una conversación en curso entre los eruditos del presente y los del pasado. Al buscar contestar preguntas sobre la vida judía y la práctica, leen los principales textos del judaísmo y buscan pasajes que abordan las preguntas para las que buscan una contestación. Luego, estos eruditos buscan hilos y temas comunes que conectan los pasajes a veces contradictorios que encuentran. Los eruditos judíos también leen y analizan las obras de eruditos judíos que investigaron y escribieron sobre temas similares en el pasado. Luego toman sus propias ideas sobre la evidencia textual que encuentran, así como los argumentos de eruditos anteriores sobre el tema, para producir un argumento mejor explicado sobre por qué una contestación en particular contesta a una pregunta en particular. Y bien, de esta manera hemos podido saber un poco qué estudia la teología dependiendo de cada religión y entonces ya podemos saber qué cree cada quien, porque cada persona, cada católico cree que su verdad es su única verdad y cada protestante cree que su verdad es la única verdad, igualmente los ortodoxos, igualmente los musulmanes, igualmente los judíos. Cada quien tiene su verdad, pero debemos ser siempre un poco abiertos de mente y escuchar al otro y saber por qué dice lo que dice, por qué cree lo que cree. Dependiendo de la familia en que uno nace, a veces uno puede ser católico, testigo de Jehová, judío, musulmán,
dependiendo en la casa que nazca, la ciudad o el país. Entonces no debemos ser fanáticos ni decir solamente mi verdad que me enseñaron es la única verdad que existe, porque no sabemos si lo que tú crees que es verdad en el fondo es mentira. Y esto lo seguiremos conversando en capítulos y videos que seguirán más adelante. Muchas gracias por su atención. Denle like y suscríbanse para más contenido.